32 minutos que pasan de las 5. Qué gusto saludarte, Pastor Miguel. ¿Cómo estás? Eliseo querido, buenas tardes a la audiencia también en el día del dulce idioma guaraní. Sí. Bate con Eliseo, bate con de la guaraní. ¿Ajá se pona? Más Más o menos pona. Ama imbegueta, porque es hasta ahí. Bueno, está Sego bien. Eliseo la guaraní, ela ya es una de barba, va a ñepe tipo, pero a ñepe de pona. Está bien. Cuando vas a ayudar a Eliseo, se me Sí. a crecer a Lambarebe, Ajá. barrio Vallegate. Ajá. Maraño a Putebe a crecer, Eliseo. No ni más la castellano, deja. Puedes aprender la guaraní. Y no hay mejor cosa que arrancarlo bien temprano, Pastor Miguel, Sí. ¿verdad? Cuando arrancamos bien temprano es una ventaja demasiado grande que ya luego de mayor. Ya estamos en Facebook también, Elías, ¿verdad? Estamos ya Sí, compartan, porque sí. hoy la pregunta que le hacemos a Dios quizás sea la pregunta de la mayoría y la respuesta quizás le sirva a muchas personas. Y juntos, hoy con la audiencia, querido Eliseo, vamos a no cuestionarle a Dios, sino hacerle preguntas sinceras como titulé Sí. y que nos tiene que dar una respuesta, ¿verdad? Hay respuestas específicas en la Biblia, querido Eliseo, que uno busca algo y va a la Biblia y encuentra la respuesta ahí en la Biblia, en un Sí, versículo. sí, sí. Pero hay otra respuesta que uno tiene que intuir. Y las respuestas uno las intuye, Eliseo, por lo que dice la Biblia en su contexto general. Ok. Por ejemplo, ¿está bien fumar? Ajá. Voy a la Biblia, no encuentro ningún versículo sobre el cigarrillo, pero intuyo que en los principios bíblicos lo que la Biblia hace es protegerme de todo mal, Sí. ya sea males físicos y males emocionales y también espirituales. Entonces ahí yo puedo intuir o deducir o entender Que no que está no es bien bueno. fumar. Exactamente, así como otro ejemplo. Entonces, ¿es lícito hacerle preguntas a Dios? Yo creo que sí, como un hijo a un padre. Mi hijo del menor tiene 7 años Sí. y suele hacerme preguntas. Eliseo, como, ¿por qué Messi no juega con Cristiano Ronaldo juntos si ellos son los dos mejores? Y no sé qué responderle. Bueno, hay varias respuestas, ¿verdad? Sí. Entonces, alguna vez me pregunta cosas de Dios Ajá. que yo como teólogo, pastor, algunas veces no sé. Dice, Responder. sí. Ah. Dice, por ejemplo, papá, Dios se halla cuando uno mete gol. Y me mata, Eliseo, no sé qué decirle. Ayer Elías pase. El otro día mi hija me preguntó, papá, ¿por qué Jesús hacía milagros? Mira qué pregunta. Sí. ¿Por qué hacía milagros? Y me hizo pensar también. Alguna vez alguno me manda un WhatsApp, Eliseo, pastor, ¿qué significa este versículo? Y yo ahí 30 segundos le doy mi parecer, ¿verdad? Pero alguna vez hay preguntas que no quisiéramos que nuestro hijo nos pregunte. ¿Cómo nací, papá? ¿Cómo es que Sí. yo estaba en la panza de mamá? Y ya te complicas todo, ¿verdad? Sí, sí. Pero es lícito hacerle preguntas a Dios. Y yo creo que esas preguntas que nosotros le hacemos a Dios, si son sinceras, Dios las considera. Sí, Entonces, uno puede no estar de acuerdo también con Dios. Te doy un ejemplo. Cuando falleció mi mamá, yo no estaba de acuerdo con Dios que la haya llevado antes que nazca mi hijo, Eliseo. Mi hijo nació un mes después. Uy. Entonces yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué ella no se fue después de que haya nacido mi hijo para que ella pueda verle a su nieto? Que tanto queríamos un varón, ¿verdad? Entonces estuve enojado con Dios y le cuestioné a Dios. No estuve de acuerdo con la partida. Pero son situaciones que Dios las entiende que son naturales, normales en la vida de un hijo. Como cualquier papá entendería a su hijo querido Eliseo cuando reacciona de una manera, cuando vos le obligás a tomar el remedio y no es rico. Y protesta, llora, ¿verdad? Pero al final después entiende que es bueno. Entonces yo supongo sí. que en este tiempo de pandemia usted se hizo algunas preguntas también. Le hizo algunas preguntas. Le hice a Dios, varias ¿verdad? preguntas y escogí 5 preguntas que yo le hice a Dios, que quizás muchos le han hecho. Le hice sinceramente, Eliseo, y hallé la respuesta en la palabra de Dios en su contexto general. No voy a dar ningún versículo hoy, porque los versículos pueden variar de una persona a otra persona. Una persona puede encontrar en un versículo una respuesta y le da el mismo versículo a una persona y no lo encuentra. Por ejemplo, hay un versículo que dice, creo que en Proverbio, dice, temprano me hallan los que me buscan. Sí. Se refiere directamente al contexto a la sabiduría. Pero muchos lo aplican a levantarse temprano y orar de madrugada. Sí. Entonces, igual es válido, Eliseo. Entonces, no voy a dar versículos, voy a hablar en el contexto general de la Biblia. Y yo le hice 5 preguntas a Dios y quiero compartir con la audiencia estas 5 preguntas. La primera es, ¿por qué murieron Dios algunos pastores? En Bolivia creo que murieron 100
en total de... por ahí. ¿sí? Acá creo que ya algunos pastores también, ya algunos hermanos en Cristo ya se fueron por el tema del COVID. Estamos hablando del tema del COVID específicamente, de la pandemia. ¿Por qué Dios murió en algunos pastores? ¿Y por qué algunos criminales que están en la cárcel, que han hecho daño a otras personas, están pagando su culpa, ni siquiera se contagian? ¿Y por qué algunos políticos corruptos que están demostrado su corrupción con pruebas contundentes, ni siquiera se enferman? ¿Por qué Dios pasa esto? Esa fue mi pregunta, Eliseo, y creo que es una pregunta válida. Entonces mucha gente se hace esta pregunta. Entonces, la respuesta bíblica en el contexto general fue la siguiente, Eliseo. Estamos bajo leyes naturales. Todos los seres humanos estamos bajo leyes naturales que responden a ciertos factores naturales, como ser la parte física, genética, el contexto donde uno vive, el medio ambiente, la alimentación. Entonces, un cuerpo reacciona diferente al otro. Y Dios deja que bajo esas leyes naturales que Él puso, nosotros nos desarrollemos. Ahora, uno se preguntará por qué una persona no se enferma. Hay personas que no se enferman, Alicia. No sé si vos conoces a alguno. Sí. Mi papá es uno de ellos. Mi papá casi no se enferma desde que yo le conocí. No, ni gripe, Eliseo. Mira, vos. Y hay otras personas que no hace frío, están gripados. Cierto. Cada rato se enferman. Sí. Y bueno, son leyes naturales que funcionan. Yo no soy médico, pero por lo menos es lo que la Biblia nos muestra, que también, por ejemplo, Timoteo constantemente se enfermaba del estómago. Sin embargo, qué sé yo, Epafrodito, la Biblia nos menciona que se enfermó alguna vez. Quizás sí, quizás no, para un ejemplo así rápido. Entonces, la respuesta es: ¿por qué Dios muere en siervos tuyos, personas buenas, con esta pandemia, y otras personas que quizás no aporten nada a la sociedad, o tuvo la oportunidad de aportar y solo aportó lo malo? ¿Por qué estos ni siquiera se enferman? Y son leyes naturales, Eliseo, que bajo las cuales vivimos. Entonces, además, el juicio de Dios para la humanidad es recién al final. Cuando termina la era de la humanidad, ahí viene un juicio final. Eso dice la palabra de Dios. Y ahí nadie va a tener oportunidad. La oportunidad es hoy. Entonces, uno dice de repente, ¿por qué fulano murió, que era tan buena persona? ¿Por qué le agarró el COVID y fulano no ahí en la cárcel, verdad? Y bueno, esa es la respuesta, ¿verdad? No es una selección de Dios, vos vas a morir, vos no, sino hay circunstancias. Los médicos nos dicen, bueno, las personas que son de edad avanzada ya, la tercera edad, y las personas que tienen enfermedad de base tienden a complicarse más con el COVID, ¿verdad? Entonces, vemos que en la cifra de muertes en Paraguay, yo miro principalmente la edad y así mismo se da, Eliseo, así tal cual, ¿verdad? Entonces, quizás haya también personas jóvenes que murieron, pero normalmente los que mueren son de 70, 65. En su mayoría. Exactamente. Entonces, esa es la respuesta, vamos a decir, un poco bíblica, de que vivimos bajo leyes naturales, que algunas veces nosotros lo complicamos. Te doy un ejemplo. Una mala alimentación. Vos ya sabés que ahora no te va a hacer daño. A vos te estoy hablando que estás escuchando la radio y tenés 18, 20 años tenés. Y volás, saltar de aquí para allá, ¿verdad? Salí sin remera en viento sur, no pasa nada. Yo era así, Eliseo, ¿verdad? Pero yo te digo, mi querido joven, que cuando vos tengas 45, 50 años, quizás te pase la factura. Quizás tengas un problema de diabetes, un problema de hipertensión, algún problema alérgico, consecuencia de tu estilo de vida, tu estilo de alimentación. Entonces hay ciertas leyes naturales que nosotros violamos sin querer, queriendo, que al final nos pasan la factura. Y así vivimos constantemente, ¿verdad? De repente hay personas, buenas personas, que mueren en un accidente. ¿Por qué? Porque pinchó una rueda y volcó el vehículo, no le vio, el otro venía borracho. Creo que hay un testimonio hace un tiempito donde un borracho mató a toda una familia, pero no le pasó nada, ¿verdad? Entonces, son cosas que no nos explicamos y le preguntamos a Dios, ¿verdad? Vivimos en el mundo bajo leyes naturales que se tienen que desarrollar así normalmente, Eliseo. Entonces, muchas veces lo que nosotros queremos hacer espiritualmente es que esas leyes naturales cambiarlas, ¿verdad? Como hizo un conocido apóstol de cancelar la pandemia, COVID, ¿verdad? Sin embargo, esto era natural que se expanda, ¿verdad? Porque así están las leyes naturales. Ahora, yo no digo que no se ore, no estoy diciendo voy a llegar a ese punto, Eliseo. Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué, Señor, murieron algunos pastores, siervos tuyos, y algunos que están en la cárcel porque están pagando una culpa? No. La segunda pregunta, Eliseo:
¿Por qué no hay un milagro de sanidad cuando se ora por los que están enfermos de COVID y finalmente fallecieron? Sí. ¿Por qué algunos salen en el Facebook con un video agradeciendo el milagro de haberse sanado por el COVID y otros lastimosamente vemos sus familiares que anuncian que falleció por la pandemia? Aquí tengo que responder, Eliseo, con mucha dureza y crueldad bíblica. El mayor milagro que necesita el ser humano ya ocurrió en la cruz hace 2000 años. Ese es el mayor milagro que todo ser humano necesita. Hay personas que no necesitan milagro de sanidad, hay otros que sí necesitan ser sanados, pero la necesidad mayor del ser humano en su vida, claro, fue hecho en la cruz del Calvario por el Señor Jesús. Entonces, a partir de ahí, no es falta de fe, no es el tema de que Dios selecciona a vos, te voy a llevar a vos, no, sino hay también propósitos detrás de la vida de cada uno, de las personas. Yo no sé si en el ADN figura ya tu fecha de vencimiento, tu fecha de muerte, Eliseo. No tengo esa información precisa. Me parece que podría ser, que ya más o menos esté estipulado hasta cuántos años vas a vivir, más o menos, ¿verdad? Pero el tema es así, Eliseo, que muchas personas oraron por sus familiares que estaban enfermos por COVID, pidiendo un milagro y el milagro no ocurrió. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no ocurrió el milagro? No te costaba nada a Dios levantar el hospital, sacarla, inclusive iba a ser mucho más tremendo eso, muchas más personas iban a glorificarte. Puede ser, Eliseo, pero la historia nos muestra que no es así. Jesús resucitó de la tumba y todavía eso no impacta la vida de muchas personas. Hubo milagros extraordinarios en la Biblia. Y todavía muchos le cuestionan a Dios y no creen en Él. Sí. Entonces, aunque alguien se haya curado por milagro, eso no va a impactar mucho la vida de la mayoría, quizás de algunos pocos. Cierto. Entonces, quizás Dios ya quiere llevarse a esa persona con Él, porque estimado a sus ojos la muerte de su santo, dice, quizás el propósito de esa persona en esta tierra ya terminó. No sabemos, Eliseo, son respuestas difíciles de dar. Pero pues siempre hay detrás de la vida y detrás de la muerte hay un propósito. Si esa persona está en Cristo y muere, la Biblia dice que es una victoria. Si esa persona está en Cristo y muere, sus familiares están tristes, pero a la vez sienten paz porque saben que va a haber un reencuentro en la resurrección de los muertos. Si esa persona es cristiana y muere, sus familiares sienten mucho dolor, pero saben dónde va, ¿verdad? Sí. Entonces, la fe de esa persona en vida inclusive hace que las personas que todavía están con vida abracen también esa fe que la persona tenía. Tercera pregunta que le hago a Dios, sinceramente con esta pandemia es, ¿fuiste tú, Dios, quien mandó este virus? Respondeme una voz, Señor, porque hay tantas cosas que se dicen que no sabemos. Sí, algunos dicen que fue Satanás, claro, que es que se creó en un laboratorio. Sí, el nuevo orden mundial, la gente que maneja exactamente allá arriba. ¿Qué es lo que es, verdad? Entonces, ¿o es algo natural? Encuentro en la Biblia que la respuesta es no. No envió. No fue Dios el que envió este virus, Eliseo, sino que permite dentro de sus propósitos que ya están determinados. ¿Por qué no es el primer virus que aparece y hace daño? Y quizás no sea el último, querido Eliseo. Y también algo muy importante. Jesús anunció que iba a haber esta clase de virus. Lo anunció hace 2000 años que en los últimos tiempos que vivimos, en toda la historia después de la muerte de Cristo, que iba a venir pestes, iba a haber esta clase de situaciones. Entonces, aparecen virus, no es el primer virus que aparece, que sea mortal. Aparecen porque tienen que aparecer, porque es parte de esta naturaleza, es parte de vivir en este planeta, Eliseo. Y son cosas, yo casi diría, naturales. Es lo que encuentro en la Biblia. No precisamente todo viene del diablo, ni todo Dios se le ocurrió crear un virus para que la gente se vaya a la iglesia. No, son cosas naturales que ocurren en nuestro transitar diario, pero que siempre sirven con un propósito. Entonces, quizás lo que nosotros podemos ver ahora es que las cosas malas y buenas que ocurren en nuestro alrededor, ocurren porque tienen que ocurrir. Ahora, ¿qué nosotros sacamos enseñanzas de estas cosas que ocurren? Esto es otra cosa. Sí. Pero decir que Dios creó este virus sería entonces hoy Dios responsable de tantas muertes, de tantos problemas económicos, de tanto desastre social que está pasando, de tantos llantos de personas cuyos familiares se han ido. Entonces, yo no creo bíblicamente que Dios haya dicho, bueno, hoy voy a crear un virus y mando a la humanidad para que
qué sé yo, para que muchas personas, como dije, se vayan a la iglesia. No, estaba ahí Eliseo, como están algunos virus, que se manifestó, mutó, como dicen los especialistas, y está haciendo mucho daño a algunas personas o al mundo en su mayoría. Entonces, la respuesta es no. La cuarta pregunta, Eliseo, ¿intervendrás Dios para que esto termine? O sea, ¿vas a intervenir, Dios, o vamos a vivir toda la vida así, con tapabocas, sin reunirnos, con distanciamiento, sin abrazarle? De ahí tú más, Señor, ¿vas a hacer algo? Y encuentro una respuesta bíblica también, Eliseo, que es que sí. Y te doy los argumentos. Dale. En primer lugar, hay millones de creyentes orando, querido Eliseo, porque esto termine. Y hay promesas bíblicas que Dios va a responder ciertas oraciones de acuerdo a su voluntad. Y yo creo que es bueno que muchas personas se pongan en la brecha, doblen su rodilla y digan: Dios, por favor, estamos sufriendo como humanidad, hay gente que se está quedando sin trabajo, familias que están sufriendo, por favor, Señor, intervení. Yo creo que Dios sí puede frenar este virus, lo creo. Y que esto va a pasar y vamos a volver a nuestra vida normal. Creo también que la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, que mañana o pasado, en la misericordia de Dios, Él va a tener piedad de nosotros como humanidad, a pesar de que muchos no quieren creer en Él y muchos van a seguir haciendo el mal después de este virus, pero igual en su misericordia Él lo puede hacer. Y también dice la palabra que antes que llegue su ira, querido Eliseo, llega primero su misericordia. Él es lento para ir, y grande en misericordia. Y la última pregunta que le hice a Dios es: ¿hay alguna estrategia espiritual, Dios, para no contagiarme, Eliseo? Venía hoy con mucho temor, diciendo, bueno, el virus está activo en forma comunitaria y ahora ya no sabe dónde está, ¿verdad? Entonces me quedo en el surtidor, con mucho temor, abro mi ventanilla y estoy un poco así. La pregunta es: ¿hay alguna estrategia espiritual, Dios, para que yo no me contagie? La respuesta bíblica que encontré, Eliseo, es no. No hay ninguna estrategia. A todos se nos dio de beber al mismo espíritu. Dios es justo con todos según sus propósitos y su obra. Pablo fue librado varias veces de la muerte, pero cuando llegó el momento indicado, Dios no lo salvó de que lo sacrifiquen. Entonces todos estamos orando y todos estamos haciendo nuestra parte, cuidándonos espiritualmente. No hay una estrategia que alguien te pueda decir: hacer 7 días de ayuno y no te vas a contagiar, o levantarte a las 3 de la mañana y 7 veces derramate aceite. No hay, Eliseo. Estamos dispuestos a lo que Dios quiera, peleando cada día, al salir, protegiéndonos como nos piden los que dirigen la salud, y ahí orando al Señor y creyendo que Él es nuestro Dios. Y si me contagio y tengo que partir de este mundo, para eso me preparé, para encontrarme con mi Dios, acepté el sacrificio de Cristo. Si me enfermo y me levanto otra vez, me levanto para seguir predicando la palabra de Dios, seguir enseñando. Así que el creyente ve distinto la vida a otras personas, y especialmente cuando se tiene que enfrentar a la muerte. Así que estas 5 preguntas le hice, Eliseo, y esta fue la respuesta más o menos que yo encontré en la Biblia. Gente, ustedes se hicieron también algunas preguntas en este tiempo de pandemia, ¿sí? ¿Por qué no me envían aquí al WhatsApp? Vamos a estar leyendo un poco. ¿Te parece? Interesante sería escuchar eso, Sí, Eliseo. 0972-201-400 y también a través del Facebook. Aquí te saludan. Buenas, Contracorriente, Pastor Miguel. Pregunta generalizada: ¿está bien no usar tapabocas para protegerme y proteger a otros en tiempos de pandemia? Bendiciones. Doy mi parecer, Eliseo, Sí. que yo no soy médico, voy a ser irresponsable en dar consejos médicos. Hoy nos piden que usemos. Sí. Hoy, perdón, Eliseo, hoy. Sí. Yo no sé si está bien o está mal, Eliseo. Algunos dicen que está mal porque estás exhalando aire envenenado y volver a tragar ese aire, ¿verdad? A mí me es muy molestoso, Eliseo, soy sincero. Pero hoy nos piden que lo usemos para proteger a otros, ¿verdad? Entonces, yo creo que si somos conscientes y vos decís: yo estoy bien, pero no sé la otra persona, entonces voy a usar nomás para proteger quizás a otro. En ese sentido, yo diría que sí, usemos. Ok. Bueno, aquí te preguntan también por el tema de la vacuna, dice. Pastor Miguel, quiero saber un poco su parecer con relación a la vacuna. Tanto ya se ha hablado del tema de la vacuna. Que la vacuna que tiene un chip. Que es la marca de la bestia. Ya lo dije, Eliseo, pero voy a volver a decirlo. En primer lugar, no creo
después de un estudio exhaustivo de la Biblia, en la parte escatológica, no creo que la marca del anticristo sea una vacuna. Ajá. Te voy a decir por qué no creo. Sí. Porque la marca del anticristo tiene que ver con la actitud que tengan las personas con el anticristo, con su sistema de vida, con su sistema de pensamiento, se identifica. Y no creo que la marca de la bestia tenga que ver con una vacuna que yo, con todas mis buenas intenciones, creyendo en Dios, creyendo en su palabra, tratando de hacer el bien, me voy por una cuestión de salud y el anticristo me engañó, teniendo yo al Espíritu Santo. Me engaña y me voy por una cuestión de salud y termino marcado con la bestia, entonces me voy al infierno por eso. No es lo que la Biblia muestra. Así que en ese aspecto, aquellos que creen que la vacuna tiene la marca de la bestia, tendrán que hacer un esfuerzo bíblico tremendo, Eliseo. Tremendo, tremendo, para demostrar que es así. Es mucho más fácil demostrar que no es así. Mucho más fácil. Tampoco la Biblia dice qué marca es. Okay. Bueno. Lo otro que se dijo también de la vacuna es que supuestamente te modifica el ADN y te va a modificar el cerebro y cosas como esa. ¿Escuchó esa postura? Escuché. Eso ya es otra cosa, Eliseo, ¿verdad? Porque una vez que te pone la vacuna, andas a ver qué hay adentro, ¿verdad? Y también. Pero no podemos vivir también así, querido Eliseo. Yo creo que si tenés un médico de confianza, te voy a dar uno por ejemplo, el doctor Wesley Smith, que todos lo conocen. Sí, que está con nosotros aquí los viernes. Que mi esposa, cuando estaba embarazada, la primera hija, consultaba con él allá en Fernando de la Mora. Si él me dice a mí, por ejemplo, yo me pongo, Eliseo. Claro, ¿verdad? Claro. Pues no creo que el doctor, un hermano en Cristo, me engañe a mí, ¿verdad? Sí. Entonces hay muchas cosas que se dicen en teoría de las conspiraciones que ya hablamos, que dificultan muchas veces a las personas que no investigan el tema, lo puede poner en una situación de peligro. Pues mira, si una persona verdaderamente necesita vacunarse y no se vacuna, Eliseo, ¿verdad? Algo que el otro día él dijo, no hay que tener miedo, pero hay que respetar al COVID-19. Estoy totalmente de acuerdo. Palabras muy sabias. Muy sabias, de alguien que entiende, hace rato está en el tema. Sí, totalmente. El pastor Roberto Formigli dice que está de acuerdo con usted, le manda saludos. Pastor Roberto, un abrazo. Muy bien. ¿Cuál sería la oración correcta o de acuerdo a la voluntad de Dios con respecto a esta pandemia? ¿Está bien, por ejemplo, pedirle a Dios, Señor, que se acabe el virus? ¿O cómo debería ser la oración? Pedirle que se acabe el virus, sí. Yo le pido todos los días, por favor, Señor, que esto se acabe ya. Ajá. Ordenarle que se acabe o declarar o decretar ya que esto está acabado es muy peligroso, Eliseo, porque Dios es soberano y Él no va a hacer nada por el antojo de alguien, ¿verdad? Sí. Entonces yo todos los días me levanto y le digo a Dios, Señor, por favor que ya se termine. Porque yo veo, Eliseo, que no es solamente el tema que te contagien. El tema es que la gente está desesperada en la parte financiera. Sí. Y entonces la gente ya no le importa ahora si se contagia o no, porque con tal de salir a buscar el pan. Cierto. Y te digo, Eliseo, la cantidad de vendedores que llegan a mi casa todos los días. ¿Seguro? Cualquier cosa te venden los muchachos ahora por la desesperación. Entonces yo veo eso, veo el tema sanitario, me preocupo y todos los días le digo a Dios, por favor, Señor, que se termine. Pero es un pedido, es un pedido que nosotros le podemos hacer legalmente a Dios. Pedirle, por favor, Señor, que termine. Y ojalá que Dios pueda escucharnos y muy pronto termine el liceo. Dicen que, y de la propia boca del ministro de Salud, Mazzoleni, dijo, tenemos COVID para rato. Escuché a dos doctores acá en Paraguay en una entrevista. Uno de ellos es el doctor de mi hijo. Él dijo, esto nadie que piense que va a terminar el 31 de diciembre. Esto nos vamos hasta mediados del año que viene. Entonces voy a decir, Dios mío, 6 meses, 9 meses más en esta situación social. Por favor, Señor. ¿Verdad? Ahora, eso no quiere decir que lo que ellos dicen es, vamos a decir, categórico. Porque Dios también en su milagro, en su poder, puede mover, ¿verdad?, los aires y que no haya más contagio o baje todito los contagios y podamos volver a una situación más, diría, más normal de lo que hoy vivimos, Eliseo. Porque hoy la solución es una vacuna para que esto vuelva a la normalidad, ¿verdad? Pero dice que una vacuna nueva para que salga en su normalidad, dice que lleva 5 años para que salga. Imagínate lo que es, 5 años. Ahora, que salga el próximo año, en el 2022, va a ser un juego de carrera impresionante, ¿verdad? O sea,
Se tienen que poner la pila los muchachos. Ahora, Liceo, pero sale la vacuna. Ponele que salga en julio. Sí. Y tenemos la versión de que es una vacuna que va a modificar todo el tema genético. Sí, Entonces, sí. ¿para qué entonces se esperó tanto? Si la gente no se va a poner así. Claro. O por lo menos aquellos que creen que es así no se van a poner, ¿verdad? Sí, O cierto. sea, vamos a entrar en una crisis otra vez social Sí, peor que el virus. sí. Pastor Miguel, ¿usted cree acaso que el Salmo 91 miente? ¿En qué sentido? Así no me te envía. Lo que pasa es que vos dijiste de que Salmo muchas 91 veces, yo conozco de memoria, Liceo. Fue uno de los primeros salmos de mi juventud que... y dice no te sobrevendrá ningún mal, pues, ni plaga tocará tu morada, dice. Y usted dijo que podemos nosotros enfermarnos con el COVID. Creo que Claro, a eso, claro creo que sí. Creo que a ¿Cómo? eso se refiere, ¿verdad? No Pero sé. una cosa es, Eliseo, leer la Biblia, otra cosa es interpretarla y otra cosa es aplicarla. Entonces yo le digo a este oyente, todos esos pastores que murieron, ¿no habrán creído en el Salmo 91 en algún momento de su vida? ¿No habrán predicado el Salmo 91 en algún momento de su vida? La respuesta es claro que sí. ¿Y entonces por qué murieron? Sí. No es que yo digo un versículo donde Dios dice, ninguna plaga tocará tu morada. Signifique que este virus a mí no me va a tocar. Pero a Eliseo Rolón le tocó y Eliseo Rolón es mi hermano, cree en el mismo Dios, en la misma palabra. ¿Y por qué él sí y por qué yo no? ¿Cuál sería la respuesta? Que yo soy más bueno. Yo no creo, Eliseo, que yo ahora mismo, yo no creo que yo soy más bueno que vos. Vos sos un tipo bueno, vos sos agua de pozo, ¿verdad? Yo no creo que si vos te enfermas y yo no, sea porque yo estoy protegido por Dios y vos no. Eso sería ponerle a Dios en una situación injusta. ¿Por qué a ciertos hijos suyos Él le protege y a otros no? Hay que analizarlo. Quizás un martes analicemos el Salmo 91. Sería bueno, ¿verdad? Estudiarlo un poco en su contexto. Claro, hay que ver en qué contexto exactamente lo dice el salmista. Sí, ¿verdad? Sí. El silencio de Dios se hace muy duro, dice esta persona. Algunas personas claman pidiendo milagros, pidiendo que termine la pandemia, pero el milagro no llega. Entonces se agravan dudas como, ¿dónde está Dios? ¿Qué Sí. hace Dios en momentos así? ¿Cómo responder preguntas como estas con amor y sabiduría a amigos que niegan la Biblia, pastor? Sí. Normalmente la gente que no cree en Dios, lo primero que cuestiona es lo que no cree. ¿verdad? Sí. Ahí partimos malo. O sea, no creo en Dios, pero le cuestiono a Dios. Ajá. Entonces, las preguntas más comunes es, ¿y dónde está Dios en este momento? ¿Y por qué Dios permite que suceda todo esto? ¿verdad? Y tiene sus explicaciones de la parte bíblica, de la parte racional también de la fe, en que Dios es soberano y Dios no piensa como nosotros pensamos, ¿verdad? Si yo digo ahora, ¿dónde está Dios en este momento? No creo que Dios esté pensando, ¿qué estará haciendo Miguel en este momento? Pues Dios sabe ya todo lo que yo voy a hacer de aquí a 10 años, ¿verdad? Entonces, Dios tiene propósitos y esos propósitos Él las revela en su palabra, ¿verdad? Y son propósitos eternos. Y mientras caminamos en ese propósito eterno, suceden cosas naturalmente que Él deja que sucedan. Por ejemplo, no es que vos, Eliseo, te vas todos los días a la clase de tu hija en la escuela. Te vas los primeros días, después le dejas sola. ¿Por qué? Porque ella se tiene que desarrollar también sola con sus compañeros y sus profesores. Este es un propósito tuyo, para bien de tu hija. Entonces Dios permite muchas veces que haya sufrimiento en la tierra para mostrarnos primeramente que todos nosotros los seres humanos somos malos. Todos los seres humanos necesitamos de Dios. Que aunque haya maldad, también se revela un corazón amoroso de las personas para bien. ¿verdad? Entonces Dios se va revelando también en circunstancias como lo dice su palabra. Entonces hay preguntas que yo no puedo responder. ¿Por qué Dios permitió este virus? No lo sé. Está ahí. ¿Pero va a servir este virus para algo? Claro que sí. ¿verdad? Muchísimas personas se volvieron a Dios a través de este virus, ¿verdad? Y otros pudieron encontrar a Dios de una manera distinta que antes no lo encontraban, por ejemplo. Todo era iglesia los domingos, culto, ¿verdad? Pero ahora no hay culto, no hay nada, entonces cada uno buscó a Dios de otra manera que quizás sin este virus no lo hubiese hecho. Gracias, pastor, por tu punto de vista. Yo pienso que sí se tiene que usar y lo uso, pero hoy no les veo a ustedes usar y me quedé así pensando, dice. No lo usamos porque mantenemos una distancia de 2 metros,
¿verdad? Sí, Así Eliseo. sí, cierto. Y después, ayúdame vos que sos el... El otro día cuando vino aquí el doctor Wesley, él vino con tapabocas y en todo tiempo usa tapabocas, Ok. pero cuando entró aquí en cabina, él se fue al mismo lugar en donde vos estás Que estamos casi a 2 metros. y se quitó estamos más de 2 metros, Sí. se quitó el tapabocas y me comenzó a hablar. Y yo le dije, doctor, y no, en este caso, Eliseo, uno puede hablar sin tapabocas. Y Ok. aparte que es muy molestoso y nosotros necesitamos aquí comunicar, ¿verdad? También. Entonces nosotros hacemos un poco por una cuestión Sí. de comunicación. Para más, acá ¿verdad? yo tengo mi Para el tapabocas, oyente. Eliseo. Y Para yo los que tengo están acá mirando el también. Facebook. ¿sí? Acá me pongo mi tapabocas Yo también tengo y aquí. ya no entiende de más Eliseo. Sí, sí, sí. Y bueno, yo digo, si alguien va a tropezar Eh. porque no usamos tapabocas Sí. y le parece que es una... Ñamo India, ¿ya? No, le parece una, ¿cómo Ah. se dice esto? Una irresponsabilidad, yo ahora mismo me pongo. Sí, yo también. Sin ningún problema. A ver, Aunque me moleste, Eliseo. yo tenía por acá, che. Por ¿Verdad? acá nomás tengo yo, Gina, no me vaya. El martes, hace no sé cuántos martes venimos sin tapabocas haciendo el Sí, programa. Cierto. Pero cierto. igual, si a alguien le molesta, nos ponemos y Sí. bueno, Sí. vamos a ayudarnos todos entonces, Claro. sin problema. Bueno, Y este no es falta de fe, Eliseo. No, no, para nada. Porque igual con tapabocas, sin tapabocas, te vas a contagiar si te vas a contagiar. ¿verdad? Cierto, cierto. Y otra cosa, gente, a mí me consta, el pastor Miguel hoy entró a esta cabina con tapabocas, Sí. con tapabocas. Recién se quitó en el momento en que iba a charlar aquí conmigo, ¿verdad? Bueno, hola mi amigo, estoy escuchando desde España, Marcos Ramírez, ¿sí? Marcos Ramírez. Saludos, Marcos. Sí. A ver, ¿qué más? El Salmo 91 no es repelente antiviral, gente, dice. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. No, es también Eliseo porque vos citás el Salmo, vos. Eso, Ya no te va a eso pasar es cábala. nada. Ya hablamos, Cierto. creo, no sé, hace 3, 4 años atrás de las cábalas cristianas. Ajá. Famoso es, cita un versículo porque funciona así. Entonces, tipo agosto, carolín, Eliseo. Sí. Primero de agosto me tomo un carolín y entonces agosto me va a ir bien. No es así que funciona la Dice Biblia. aquí un oyente, según el apóstol tal, voy a evitar su nombre, Sí, los pastores que murieron por este COVID, porque esto está fuerte, sí. murieron por no estar bajo la cobertura de Dios. Está fuerte. ¿Bajo la doctor. cobertura de Dios? No estuvieron bajo la cobertura ¿De Dios o de él? No, de Dios. De Dios, No, dice el oyente. No, ya sé más o menos qué apóstol es. Si es ese apóstol que yo estoy pensando, ¿verdad? Mm. Es un disparate más que dice entre los tantos que ya dijo, ¿verdad? Y que mucha gente le sigue creyendo y le sigue, y bueno, cada uno sigue lo que quiere más o menos, ¿verdad? Pero bajo ningún sentido, Eliseo, se puede aceptar eso, ¿verdad? Muy bien. Los siervos, entonces el apóstol Pablo murió de una manera trágica. Sí. Si vos ves la historia, lees cómo murió el apóstol Pablo. Mm. Trágico, Eliseo. Ujú. Sí. Él estaba en la cárcel, él sabía bien que iba a morir. Ajá. Y aún escribiendo, estando en la cárcel, sabiendo que iba a morir, seguía animando a los hermanos. Cierto. ¿Entendés? Y Dios, cuando llegó el momento y se fueron los soldados a sacarle para sacrificarle, ni ahí Dios intervino. Cierto, cierto. Mira, cantidad de mensajes que Ya llegan. anduve, Eliseo. Dice, te voy a leer así rapidito Ah, porque si dale, no me da dale, tiempo. Pastor, tanta vuelta por el COVID. Estamos de paso en esta tierra para hacer una pasantía, para ir al cielo o al infierno, dice. Amén, amén, pero no podemos sustraernos a lo que está pasando, querido Sí, oyente. sí. Donde Cati, niña, acá yo estoy con mi tapaboca por culpa del COVID, ¿verdad? Eliseo, con el tapabocas no se le escucha bien la voz al pastor. Anímate, me saco raro entonces. Si alguien me va a denunciar por esto, vaya, pues, algunos hacen fiesta y no pasa nada, entonces. Bueno, el apóstol, del apóstol, no de Dios. Bueno, Eliseo no quiere decir el nombre del apóstol. No soy yo, porque yo no tengo la computadora acá, yo no sé a qué apóstol. Sí. Pero Eliseo, por una cuestión ética, se reserva. para Sí. evitar. nomás, Evitar, digo, sí. sí. Hoy cuapa oigo los hermanos, qué apóstol. Claro, claro, claro. Ese que dijo la palabra contra los pastores está equivocado. Dios tiene un propósito atrás de esos. Bueno, ¿qué más? María dice, Pastor Miguel, siempre le escucho, es mucha edificación para mi vida, los temas que desarrollan. Quisiera unas palabras de ustedes sobre las visiones. Ocurre que una pastora que vive en el norte grabó un audio, y de eso hay varios ahora, pastor. Sí. No sé si ya escuchaste Va a alguna de haber ellas. más también, no escuché. Donde cuenta que una de sus visiones que tuvo de parte del Señor está corriendo en redes y reenvía muchísimo. Dice que en los próximos meses, septiembre, octubre, noviembre, va a venir una gran calamidad sobre la tierra, que se guarden alimentos, se busque a Dios, ya que muchos van a morir,
Es bíblico, pero este tipo de visiones. ¿Cómo sabemos si es verdad lo que afirma? Y que en unas semanas empezaría, dice María. Se está poniendo al mismo nivel de que Jesús, ¿verdad? Jesús anunció las cosas que iban a suceder al final, ¿verdad? Fuera de ahí nadie puede, Eliseo, anticipar cosas. Pero está ese versículo en el Antiguo Testamento, disculpame que te interrumpa, sí. En el Antiguo Testamento está ese versículo de que Dios no hace nada sin antes hablarle a sus profetas. Sí. Y eso se utiliza, ese versículo. Se mal utiliza. Ese versículo primero se dice y después todo lo que se mal utiliza. Que nos diga en qué fecha exactamente y qué es lo que va a venir. Porque si yo hablo en forma general, Eliseo, esta semana habrá mucho sol. Eso es muy general, Eliseo, ¿verdad? La mayoría pues practica la profecía, Eliseo, en contextos generales. ¿Por qué? Porque eso ya te da la demostración de que no viene de Dios. Aparte, las señales del fin del mundo están escritas en la palabra de Dios. Y muchas veces estudiamos la Biblia y no sabemos bien qué es. Y viene alguien y dice, no, Dios me dijo a mí tal cosa es. ¿Verdad? ¿Y por qué le dijo a él y por qué no le dijo a otros? ¿Entendés, querido Eliseo? Esas profecías que viene sobre el Paraguay tal cosa, pero siempre le dice a otra persona de otro país, nunca le dice a un pastor de acá. Muchas veces yo le cuestioné a Dios eso. Viene un profeta, no sé de dónde, dice, veo sobre el Paraguay va a venir tal cosa, y los pastores que todos los días estamos batallando acá, luchando con los hermanos, nunca Dios nos dice nada, ¿verdad? O sea, yo prácticamente, Eliseo, soy tajante en esto. Esa clase de audio y esa clase de pronunciación son más agogerías que profecías bíblicas. Bueno, nuestros hijos dejaron de hacer iglesia desde hace 6 meses. No es lo mismo hacerlo en casa. Ese ritual de prepararse un domingo con los niños, sí. Matar la carne bien temprano a la mañana, ponerse la mejor ropa, compartir con los demás hermanos y animarnos los unos a los otros. En fin, mi pregunta a Dios es, Señor, ¿está mal romper algunas reglas para buscar tu presencia? Totalmente de acuerdo, Eliseo. Yo me levanto los domingos, Eliseo. Y tengo que ser sincero. Como es más cómodo, yo estoy con una bermuda y me pongo el saco, ¿verdad? Sí. Total, sale del pecho para arriba y predico. Sí. Y después dije, no voy a hacer más esto porque no es bueno esto, ¿verdad? No está bien. Porque antes bien y ahora no. Sí. Pero cuesta, Eliseo. Sí. Cuesta. Yo no quiero ir al templo donde estoy, Eliseo, porque me hacen mal. Entro ahí, ya siento esa nostalgia de hace casi 6 meses que no nos reunimos ahí, tantas veces nos encontramos ahí. Son la mitad de mi vida yo viví ahí, Eliseo. Son 24 años que estoy en Ipacaraí. Y he visto procesos en ese lugar, un lugar chico, después un lugar más grande, después se amplió más, gente que va bien, chicos que yo presenté en el altar hoy ya son grandes, todas esas cosas me hacen mal. Y anhelo, Eliseo, anhelo. Aunque muchos van a decir, no, pero la iglesia está en casa, la iglesia es espiritual, todo lo que quieras te acepto. Pero se hace la templo, ¿ves? Sí. Quiero estar con los hermanos. Es que no es lo mismo, pastor. Entendemos de que el templo somos nosotros y todo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y esto de predicar online, Eliseo, está todo bien espectacular, ¿verdad? Pero tampoco es lo mismo, Eliseo. Yaypurú, mientras tanto, pero es mejor el contacto visual, cercano, el estar ahí. Otras cosas, esto siempre pongo el ejemplo de una final. Otra cosa es estar en el estadio ahí vibrando, ¿verdad? Observar todo, y otra cosa es estar frente a la tele, ¿verdad? Y vos querés ver qué es lo que pasa en la galería y no te muestran nunca. El otro día le escuché a alguien decir, che, estoy cansado ya de este tema de Zoom y todo virtual. Y lo mismo, ¿verdad? Doña Tranca Paz. Estamos todos hartos. Te escuchamos, pastor, y vos ya estás hablando 5 minutos y todavía no sale nada. Poné tu presentación y ya está en la tercera diapositiva y ahí salió el título recién. Cierto. Pero bueno, hay que aguantar, Liceo. Tantas cosas dicen la gente, inventan en algunos casos, las vacunas inmunizan. Es poco creíble que modifique algo en nosotros. Y nos tiene que, le agradecemos ese dato. Nos tienen que escribir personas que están en el tema, Liceo. Yo no soy médico, no puedo opinar. No me gusta opinar de áreas donde yo no tengo seguridad, Liceo. Sí. Pero tampoco quiero ser tan ingenuo en creer que todo lo que me dicen es así. Quiero, como siempre le digo a mis hijas, investiguen, lean, para que tengan un argumento, un criterio para opinar. No opinen sobre algo que les dijo. Messi, escuché hoy que Messi va a venir a Cerro. Mirá si yo voy a creer eso, ¿verdad? Y tengo que investigar, qué sé yo, ir a la fuente en España, preguntar, ir a los periodistas deportivos, ¿verdad?
sí. Porque alguien publicó en el Facebook del liceo Sí. que va a venir para la Copa Libertadores el próximo año, ¿verdad? Oye, ¿cuál es cierto? ¿Qué opinas de estos médicos, por la verdad, que ahora están full? Creo que hoy hicieron una charla. Acá en Paraguay. Acá en Paraguay. Me gustaría escucharle, Liceo, sus argumentos, qué nos van a decir, porque acá va a ser mucho más fácil para nosotros ahora decir, bueno, estos médicos son acá en Paraguay, le conocemos su trayectoria, Sí. ¿verdad? Y ellos van a salir a darnos una explicación desde el punto de vista de ellos y ahí podemos tener un panorama más claro para decir, bueno, esto yo creo, esto no creo. A mí me parece que lo que ellos puedan decir como profesionales a la población sería muy interesante. Ahora, hay que ver si lo que ellos dicen es así o salen otros colegas y dicen no tanto, porque este tema del dióxido de cloro y tantas cosas, de la vacuna, del chip, ya nos damos cuenta a medida que avanzamos que no es tanto así. Vos sabés que yo les escuché, hoy a las 16 empezó, ¿verdad? Y les escuché un poquito, después tenía que venir a la radio, pero están en contra de todo el tema del protocolo sanitario, están en contra del tapaboca, están en contra del distanciamiento social, y aducen un poco ahí de que el tema de muchos infectados se dan por el sistema inmunológico que baja. ¿Y por qué baja? Por la soledad, Por el temor. por el aislamiento, por el temor, por el estrés que causa toda esta... Eliseo, y bueno, el doctor Mateo Valmelli sí, es el que suele atenderle a mi hijo cuando nos vamos, porque es el consultorio que nos toca siempre, Sí, ¿verdad? sí. Aunque muchas veces también le ha tocado otro profesional, pero el mismo consultorio y atiende entre dos. Y a él yo le escuché y yo le respeto mucho porque hablábamos varias veces con mi esposa, con él, nos explica cómo el lugar donde nosotros estamos en Ipacaré es un lugar húmedo. Nos explica muchas veces por qué la criatura, y le da siempre en el blanco el liceo, le da siempre en el blanco. Explica que algunas veces nos vamos todos preocupados, nos dicen, no, este es normal, no te preocupes, esto, no le vamos a medicar así nomás, ¿verdad? Y a él yo le escuché varias veces hablar sobre el tema COVID. Y respeto mucho su opinión. Y él dice, y hace poco mi esposa habló con él, que nos cuidemos, que la situación no está buena, que nos cuidemos. Entonces yo creo que una persona que ha estudiado y se ha dado para ayudar a otros, igual nosotros los pastores, si yo ahora comienzo a manipular a la gente, comienzo a engañar a la gente, Dios me guarde, Eliseo, yo estoy aquí para decir la verdad bíblica, y decirle a la gente lo que es y lo que no es. Esa es mi intención. Entonces yo creo que en este sentido que sí realmente está circulando un virus, le está haciendo daño a muchas personas, a otros no. No todos los infectados van a morir, eso lo dicen los profesionales. No todos los infectados tampoco van a estar en el hospital en terapia, pero algunos sí. Entonces, nos dicen, cuidémonos. Yo sé, ya no da gusto, Eliseo. Ya no da gusto un minuto más con esta cosa que tengo en la mano que es tapaboca. Ya no da gusto sin practicar deportes colectivos. Sin ir a la cancha, ir a cenar con tu familia, estar controlado todo el tiempo. Ahora yo ya salí disparando de la radio porque hasta las 8 no más puedo circular. No da gusto vivir así. Cierto. En serio, Eliseo, Sí, ¿verdad? Y todos incómodo. queremos que se termine, Sí, ¿verdad? sí. Y ojalá se termine pronto y el próximo martes podamos hablar de otras cosas o que haya mejorado la situación. Pero escucha esta estadística que leí hoy, Sí, que para septiembre vamos a tener 3.000 muertos. sí, Y vos lees eso, Eliseo, y decís, Dios mío, sí, escuché. ¿verdad? Pero eso no es algo concreto, que sí o sí va a suceder. Es una posibilidad. Sí, Así como podemos llegar a septiembre y quizá no haya muerto, ojalá que sí. sí. Pastor, gracias por hablar de una manera tan contundente, tan clara, tan fácil de comprender. Gracias por tu tiempo. Gracias, Eliseo. Sigamos orando que esto Amén. termine, Eliseo. Hasta Hasta el el próximo próximo. martes. Seguimos. Vida Positiva fue presentada por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas, Red Juvenil, y los domingos 8:30 horas, Culto Dominical. No hay